Hola, bienvenidos a Computación sin Dolor. Yo soy David Garza y estoy realmente muy contento en tenerlos aquí. El día de hoy vamos a tratar un tema que me parece importante, que es la normalización de las bases de datos, y lo vamos a hacer en varias partes. Van a ser al menos unas 6 partes. Entonces, sin más, vamos directo al tema. Uno de los trabajos más exigentes en lo que se refiere a las bases de datos se orienta a su adecuado diseño y, en caso de que ya exista, pues en su proceso de limpieza, esto que lleva muchísimo tiempo. Pero veamos qué es un dato, una base de datos, un sistema administrador de base de datos relacional y la normalización. ¿Qué es un dato? Un dato es un símbolo, nada más. Es un elemento o un objeto material que por convención o asociación se considera representativo de una entidad o de una idea o de cierta condición, etc. Un dato por sí mismo podría no tener un significado en particular. De hecho, si yo les digo 9, pues ese podría ser un número, ¿no? Simple y llanamente un número. Pero si yo les digo 9 vidas tiene un gato, pues definitivamente eso ya va a ser información. ¿Por qué? Porque ya tiene contexto. Cuando el dato entra en un contexto, entonces ya se convierte en información. Pero ojo, el contexto no es para toda la gente. Básicamente es que tenga significado para la persona que está pues percibiendo ese contexto, ¿no? Porque igual se puede decir 9 vidas tiene un gato, pero no necesariamente significa que eso tenga valor para otras personas. Puede ser para los amantes de los gatos, pero puede ser simplemente un dato para otras personas. Por eso el que algo sea un dato o sea información depende básicamente de la persona. No depende de que quien lo emite diga esto es información. No. Depende de para quién es algo de interés, para que entonces eso se convierta en información para la persona. Así entramos al ámbito de las bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Pues las bases de datos son una colección organizada de datos estructurados que típicamente se almacenan electrónicamente en un sistema de cómputo. Este tipo de datos organizados se utilizan para almacenar, mantener y acceder pues a cualquier tipo de dato de una forma fácil y sencilla. Cabe resaltar esta parte donde se almacena este tipo de datos en un sistema de cómputo. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de agilizar su acceso, de agilizar su manipulación y todo este proceso. Pero ojo, aquí estamos hablando de una base de datos. Cualquier cosa puede ser una base de datos como tal. Excel puede ser una base de datos porque pues almacena los datos de una forma organizada y pues más o menos podría permitir un acceso rápido. También cuando se almacenan los datos en algún otro documento, etcétera, podría ser una base de datos, aunque hay reglas que definen las bases de datos relacionales, que ya son otro tipo de detalles, así como un sistema de administración de bases de datos relacionales. Y ya que estamos entrando en este campo, pues deberíamos ver qué es un sistema de administración de bases de datos relacionales. Bueno, un sistema administrador de bases de datos relacionales, pues ya es todo un motor, todo un esquema que permite almacenar y otorgar acceso pues a puntos de datos que están vinculados entre sí, que están relacionados entre sí. Estos datos pues están basados en un modelo que se conoce como relacional, es decir, que un dato se vincula con otro a través de ciertas relaciones que se encuentran entre ellos.
y esto se realiza de una forma intuitiva y directa de representar a través de tablas. Es decir, una tabla de datos pues es básicamente una cuadrícula que tiene una serie de filas y una serie de columnas, donde las columnas definen qué dato va en cada columna y las filas es la serie de datos que se van almacenando en cada columna. A este tipo de filas se le conoce como registros y a las columnas se le conoce como campos. Y cada campo define un dato en particular, que es lo que va a haber en ese lugar. Cada fila define, pues, básicamente, o cada registro, el grupo de campos que van almacenando determinada información. Más o menos lucen de esta forma, este tipo de organización de datos que se ven en tablas, donde, insisto, la parte de los registros se ven en las filas y la parte de los campos pues son las columnas. Y entramos ahora en el campo de la normalización de las bases de datos. ¿Por qué surgió esto de la normalización? Bueno, pues porque había una serie de diseños que aparentemente serían muy intuitivos a la hora de estar diseñando bases de datos, pero que terminaban siendo redundantes, terminaban dificultando seriamente el procesamiento de información y el procesamiento de datos, y pues de alguna forma esto complicaba el mantenimiento pues de estas bases de datos relacionales. Por lo tanto, la normalización pues es un proceso de organizar los datos de una base de datos. Consta de 6 formas normales, de la 1 a la 6, ¿no? Hay una forma intermedia que es la 3.5, y estas formas normales se conocen como NF por sus siglas en inglés. Estas están orientadas a estructurar las tablas de una forma más precisa, a reducir en lo posible la redundancia y pues también a reducir los problemas de mantenimiento de la base de datos. Casi siempre es necesario solamente cumplir con 3 o 4 de estas formas normales, y sin embargo hay algunas tablas que es importante que pues observen las 6 formas normales para estos procesos de normalización. Y bueno, pues existe un montón de libros publicados respecto al diseño de la base de datos, pero en este caso nos enfocaremos a la normalización, única y exclusivamente a la normalización. No nos vamos a enfocar en cómo diseñar una base de datos ni nada por el estilo. De hecho, nos vamos a basar en un archivo ya existente para que a partir de ahí hagamos la normalización. Y como ya vimos, pues la normalización es un proceso de refinamiento de la estructura de la base de datos, de manera que se pueda mejorar la rapidez con la que pueden accederse a los datos, así como a su integridad. Esto es un proceso meticuloso y a veces laborioso. Ya de por sí la creación de una base de datos trae consigo descubrir los elementos que se requieren para luego crear un conjunto de tablas que los contenga. La manera en cómo se definan los campos y las tablas definirán ya de por sí la estructura de la base de datos. Esta estructura afectará el desempeño de las aplicaciones. Algunos diseños podrían mejorar la velocidad de acceso, como colocar toda la información relacionada en un solo lugar, y sin embargo podría diseñarse la base de datos para mejorar la integridad de su contenido, como por ejemplo colocar los datos de facturas en una tabla y los domicilios de los clientes en otra. Lo anterior evitaría que pues sean eliminados los domicilios de los clientes en caso de que una factura pues sea dada de baja, ¿no? En fin, una base de datos bien normalizada pues debe encontrar un punto de equilibrio entre la rapidez y la integridad. Cuando una base de datos se genera con la integridad en mente, suele tener pues muchas pequeñas tablas. Cada una de estas tablas pueden tener varios índices que se utilizan pues para vincular una y otra tabla.
Una base de datos fundamentada en la integridad pues difícilmente agregará datos incorrectos sin que la base de datos se queje de ello. Lo anterior pues claro está, consumirá ciclos de reloj valiosos, pero la base de datos pues tenderá a mantenerse íntegra. Una base de datos bien normalizada redundará en una pues cimentada lógica que hasta lleva de la mano al código que le accede. Es decir, cuando las tablas están bien normalizadas, se comprenden con mayor facilidad con solo verlas, y ello facilitará la creación de los procedimientos requeridos pues para su acceso, así como hacer las modificaciones que sean pertinentes. La regla de oro es la siguiente: si a ti como programador se te dificulta trabajar con alguna tabla, pues es altamente probable que requiera de un mayor trabajo de normalización. Utilicemos un archivo público en el cual trabajaremos para hacer este proceso de normalización. Se trata del archivo de los códigos postales de México. La Oficina de Correos de México ofrece una versión en modo texto donde vienen poco más de 145,000 registros con los códigos postales y las poblaciones en la República Mexicana. Esta tabla se encuentra en el URL que aparece en el video, así como en la descripción. Para este ejercicio utilizaremos herramientas de software libre, en particular LibreOffice Calc y LibreOffice Base. El ejercicio también se puede hacer si cuentas con Microsoft Office o Microsoft 365, con Microsoft Excel y Microsoft Access, aunque algunos de los comandos SQL que veremos en esta serie podrían cambiar significativamente. De regreso al software libre, si usas alguna distribución de GNU Linux como Ubuntu o Linux Mint, que es la distribución que utilizaré para estos ejemplos, ya contarás automáticamente con LibreOffice. Si no cuentas con LibreOffice en tu sistema, lo podrás bajar del URL que te pongo en el video, así como en la descripción. Asegúrate de obtener la versión de 64 bits de este programa. Luego de bajarlo, instálalo mediante el proceso correspondiente al sistema operativo que tengas, y una vez instalado estarás listo para llevar a cabo los ejercicios a partir del siguiente video. Ahora bien, debido a que usaremos LibreOffice Calc y LibreOffice Base para este ejercicio, deberemos bajar el archivo de códigos postales en formato TXT. Así, al entrar al URL que te compartí del archivo de correos de México, seleccionas el formato TXT y haz clic en la imagen descarga. Guarda el archivo en una carpeta que tú sepas. Debido a que el archivo se descarga en formato zip, pues será necesario descomprimirlo. Utiliza las herramientas de descompresión de tu sistema operativo, pues para que obtengas el archivo cpdescarga.txt. Si abrimos este archivo en el editor de texto de Linux Mint, o en el blog de notas de Windows, o en cualquier otro lector de TXT que soporte archivos grandes, notaremos una andanada de datos que parten pues en la primera columna del número de código postal y otros datos más. Si bien puede inferirse cierto orden en los datos del archivo, será bueno interpretar a qué nos estamos enfrentando. Por fortuna, en el URL desde donde se baja ese archivo hay un PDF que tiene la descripción de los campos. Será importante entenderlos, así es que veamos. La primera línea del archivo de texto es una advertencia que no entra en el formato de tabla. Debe omitirse al hacer la conversión. Para estos efectos, eliminaremos esta línea. Una vez eliminada esta línea, ahora la primera línea del archivo tendrá los nombres de los campos. Existe cierta consistencia en los nombres, pero determinaremos qué significan con ayuda del PDF con las descripciones. El primer campo de --código, que es un campo de texto, pues tiene el código postal del asentamiento. Cabe hacer notar que todo lo que empieza con D-, parece significar descripción, por lo tanto, lo que inicie con D lo tomaremos como texto. D-asenta también es un texto, un campo de texto,
que es el nombre del asentamiento que se relaciona con el código postal. Cabe destacar que puede haber más de un asentamiento vinculado a un código postal. D-tipo-asenta también es un campo de texto y es el tipo de asentamiento, que puede ser uno de varios tipos: colonia, pueblo, unidad habitacional, etc. Y pues bueno, esto está establecido de acuerdo con el catálogo del Servicio Postal Mexicano, o su abreviatura CEPOMEX. D-mpio es también un texto, pero curiosamente aquí la D es mayúscula. Deduzco que debe ser algún error de dedo o algo así por el estilo. Y este es el nombre del municipio al que pertenece el asentamiento y el código postal. Esto se establece de acuerdo con las descripciones del INEGI dadas en marzo de 2013. D-estado también es un campo de texto. Es el nombre del estado o entidad federativa al que pertenecen el municipio, el asentamiento y el código postal. Y esto es también de acuerdo con la descripción dada por el INEGI a partir de marzo de 2013. D-ciudad también es un campo de texto y pues es un tanto redundante en muchos casos. Sin embargo, se refiere a la ciudad como tal. En muchas ocasiones ciudad y municipio son equivalentes. En otros, como en la Ciudad de México, ciudad y estado pues son equivalentes. A decir verdad, le veo muy poca utilidad a este campo, pero en muchas ocasiones se pregunta al solicitar domicilios postales en México. Sin embargo, pues bueno, está basado en el catálogo de CEPOMEX. D-CP también es un campo de texto y este es el código postal de la Oficina de Administración de Correos, que reparte en el asentamiento indicado. Tiende a ser redundante con el código postal. C-estado, este es un campo numérico. ¿Por qué? Porque es el código del estado. Es un número único de acuerdo con la descripción del INEGI dada en marzo de 2013. Cabe hacer notar que aquellos campos que empiezan con C- parecen indicar código, es decir, un número que identifica unívocamente a alguno de las entidades ya descritas anteriormente. C-oficina también es un campo numérico y este es el código de la oficina que está cerca de los códigos postales indicados. Es un tanto redundante con D-CP, aunque D-CP es un valor de texto. C-CP también es numérico. A este lo veo como un campo redundante, pues en la tabla carece absolutamente de datos. Aquí deduzco que debería estar en formato numérico el código postal contenido en D-código, pero en la tabla no aparece ni un solo valor. C-tipo-asenta también es numérico y aquí pues está el código único del asentamiento indicado en D-asenta, de acuerdo con el catálogo de CEPOMEX. C-mpio también es numérico y pues aquí está el código único del municipio por estado, que está indicado en D-mpio. Y pues bueno, está de acuerdo con la descripción del INEGI de marzo de 2013. Al tener códigos por estado, la unicidad es únicamente con relación a la entidad federativa que le corresponde. Y D-asenta-cpcons también es un campo numérico, lo cual se identifica precisamente por el inicio ID. Y ese es un identificador único del asentamiento, pero la unicidad está a nivel del municipio, es decir, hay números repetidos en este campo. D-zona, este es un campo de texto. Aquí pues se encuentra la descripción del tipo de zona donde se encuentra el código postal, que es urbana, semiurbana, rural, etc. No se incluye un campo C-zona con el código de la zona, lo cual pues rompe un poco con la estructura que se ha estado viendo en esta tabla. Y el último de los campos es C-QB-ciudad,
que es un campo numérico y que contiene el código único de la ciudad, que está pues contenido en D-ciudad de acuerdo con el catálogo de Cepomex. Las siguientes más de 145,000 líneas contienen los datos asociados pues con estos campos. Cabe destacar que estos campos están separados por una barra vertical, y eso es lo que vamos a utilizar para que cuando lo carguemos en LibreOffice Calc pues utilicemos esa barra como el separador de los campos. Hay algunas particularidades en los nombres que ya desmenuzaremos en el transcurso de los siguientes videos de esta serie Normalización de bases de datos. Por el momento la tarea pues será obtener este archivo y escudriñar sus valores, así como asegurarse de obtener e instalar LibreOffice desde el URL que ya indicamos. Iremos viendo cómo normalizarlo para tener una base de datos consistente. Bien, pues nos vemos en el siguiente video.